Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al seminario IBIO. Hoy estamos en nuestra charla Avances en el desarrollo del catéter guía ductal para recién nacidos con Juan Carlos Briceño, profesor titular de nuestro departamento. Juan Carlos, tienes la palabra. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Gracias a Ana María y al departamento por esta invitación a compartir, como decimos, un avance en el desarrollo del catéter ductal para recién nacidos. Entonces voy a empezar. Me acompaña esta presentación Camila Castro y Diana Herrera, quienes están participando en el proyecto. Desafortunadamente, el doctor García, el inventor principal de este catéter, no nos pudo acompañar por motivos de trabajo, pero vamos a contarles en qué vamos entonces y avancemos. Bueno, entonces avancemos por acá. A ver. Tal vez para poner un poco de contexto para poder llegar al estado en el que estamos actualmente. Entonces, estamos trabajando en un catéter para un tipo particular de cardiopatías congénitas y para que ustedes sepan, pues las enfermedades congénitas son la segunda causa de muerte en menores de 1 año. Como su nombre dice, pues son enfermedades que se presentan, están en el pacientico desde el nacimiento. Y de esas enfermedades congénitas, pues las cardiopatías, las relacionadas con el sistema cardiovascular, son las enfermedades de mayor prevalencia entre estas enfermedades congénitas. Son 1/3 de las enfermedades congénitas son cardiopatías. Se estima que, y la cifra es parecida en la mayoría de los países, entre 8 y 9 de cada 1000 niños nacidos vivos tienen alguna cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas nos vamos a centrar en las cardiopatías congénitas ductus dependientes, que dependen del ductus arterioso, ¿sí? Y a su vez son como el 20% de estas cardiopatías congénitas que estamos diciendo, de los 8 o 9 niños, 8 en cada 1000 niños nacidos vivos. Pero dada la severidad de estas cardiopatías y la afección al sistema, la afectación al sistema cardiovascular, pues son como entre el 30 o el 50% de las muertes de los niños por estas enfermedades. Bueno, no voy a entrar en detalle en esto, pero digamos que cuando el bebé nace, el ductus arterioso se cierra, ¿sí? El ductus arterioso es el que mantiene el flujo. En vida fetal los pulmones están cerrados, entonces la sangre que va hacia los pulmones se desvía por el ductus arterioso hacia la circulación sistémica, hacia la aorta del niño. Cuando el niño nace y es sano, en los primeros 30 días ese ducto se cierra porque ya la sangre va hacia los pulmones del bebé a ser oxigenada. Bien, y entonces digamos que lo que pasa es que en algunos niños el ventrículo derecho o la circulación derecha no está desarrollada apropiadamente. Entonces, digamos, en este se puede ver este ejemplo. Con estas cardiopatías, la sangre que sale del ventrículo derecho y que debería ir a los pulmones, pues hay una atresia pulmonar, ¿cierto? Obstrucción parcial o total. En este caso se ve una obstrucción total del flujo hacia los pulmones. Y la sangre de alguna manera tiene que salir del ventrículo derecho. Entonces lo que pasa es que la sangre pasa al lado izquierdo, generalmente hay un cortocircuito de derecha a izquierda, la sangre pasa al lado izquierdo porque no puede salir por el tracto de la arteria pulmonar, entonces se pasa y se mezcla con la sangre oxigenada. Y la forma como se hace es que, digamos, para mantener estos niños vivos es que a través del ductus, que en condiciones normales de la izquierda se debería cerrar, el ductus es la única forma de mantener que la sangre que viene por la aorta alguna de esta sangre pase a las arterias pulmonares para su oxigenación, ¿no?
Entonces, en lugar de ir derecho a las arterias pulmonares por la arteria pulmonar, se han dado la vuelta por acá, sale por la aorta y el ductus de nuevo es la única forma de hacer llegar sangre a los pulmones y por lo menos de oxigenar la sangre. Entonces eso es lo que se llama como la vida básicamente depende de que ese ductus que en condiciones normales otra vez se cierre, la vida de estos niños depende de que ese ductus no se cierre, ¿no? Por eso se llaman ductus dependientes. Entonces, otra vez, es una carrera contra natura y contra el tiempo de abrir ese ductus o mantener abierto ese ductus. Entonces, el tratamiento en este momento es hacer algún tratamiento paliativo en los primeros días de vida de ese bebé para mantener ese ductus abierto mientras el niño crece y se estabiliza y por ahí alrededor de los 6 meses de vida o después poder hacer una cirugía correctiva y reparar ese tracto de salida del ventrículo derecho que está desarrollado inapropiadamente. Este tratamiento paliativo puede ser de 3 formas, puede ser farmacéutico, farmacológico, entonces hay infusión de prostaglandinas para mantener el ductus abierto. La complicación con eso es que se pierde eficacia en el tiempo y en algunos no es efectivo para nada. La otra es digamos, el tratamiento quirúrgico, que es una fístula sistémica pulmonar, pero se imaginarán ustedes los riesgos para un bebé recién nacido y con su cardiopatía llevar la cirugía. Y el tratamiento que nos convoca y que estamos tratando de ayudar es el stenting o la colocación de stents, prótesis endovasculares, en ese ductus para mantener ese ductus abierto. Los stents se colocan vía cateterismo, ¿cierto? O sea que es menos invasivo que la cirugía y se puede hacer. ¿Bien? De nuevo, esos son los 3 tratamientos paliativos mientras se hace una cirugía correctiva posteriormente. Bien. No voy a entrar en detalles, pero la fístula, otra vez, la fístula, que es el tratamiento quirúrgico, es hacer un puente, como su nombre lo dice, para llevar sangre de la aorta a las arterias pulmonares, de nuevo, que es lo que necesitamos, que la sangre vaya y se oxigene en los pulmones del niño. El stent, que es el otro tratamiento que hay, entonces es llegar, es llegar por la aorta, ¿cierto? Subir por la aorta, se hace una incisión, ya sea carotidia o inguinal, femoral en el niño, se coloca este catéter, que es este tubito delgado, por la aorta se llega al ductus arterioso, que es este que ustedes ven acá, y en ese ductus arterioso se ponen estos stents para mantener ese ductus arterioso abierto y mantener la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, que es lo que se busca en todos estos tratamientos. Esta es una infografía del procedimiento de colocación de stents en el ductus arterioso que hizo Diana. Entonces aquí está otra vez el catéter en la aorta, entra al ductus, fíjense lo difícil que es que el catéter entra al ductus, y una vez el catéter guía entra, pues se puede avanzar otro catéter para poder colocar el stent en ese ductus. En general, probablemente se van a colocar más de un stent, dada la tortuosidad y la longitud del ductus. Y ahí se mostraba al final, pues digamos, ya el ductus arterioso ya con estos stents que permite que el flujo se estabilice y se mantenga el flujo a través del ductus, como decimos, hasta que se pueda hacer la cirugía paliativa, la cirugía correctiva alrededor de los 6 meses de vida del bebé. Bueno, ya no me voy a detener acá, pero el stent, pues obviamente los procedimientos por cateterismo son menos invasivos y tienen menos complicaciones que las cirugías, particularmente en los bebés. Entonces, eso digamos que hay varios estudios que muestran esto. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad es que, como vieron en la caricatura, en la animación, pues es muy difícil llegar con un catéter y dar esa vuelta tan aguda para entrar al ductus. Entonces, ese es el problema que hay.
y pues no hay un catéter, digamos, cuando empezamos a hablar con el doctor García, pues no hay un catéter que pueda usarse, ¿no? Que de la forma y del tamaño para poder usar en estos neonatos, para poder poner esos stents en el ductus arterioso. Bien. Pues el doctor García, aquí está la foto del doctor Alberto García. Nosotros tenemos una colaboración ya de cerca de 25 años con el doctor García y con la Fundación Cardioinfantil, muchos más años. Él es el que trata estos niños, entonces pues se dio cuenta del problema y ensayó muchos catéteres de muchas formas para poder lograr entrar al ductus, pero tenía sus problemas, no hay una morfología, y la ventaja de trabajar con las personas que están todo el día lidiando, todos los días lidiando con estos problemas, es que él dijo, yo ya sé la forma del dispositivo que necesito, y él se formaba este catéter como en forma de herradura y obviamente del tamaño apropiado para un bebé recién nacido. Entonces se hizo todo el proceso de diseño de ingeniería, se vieron las formas de diferentes, los ductos además son diferentes en los niños son muy diferentes las morfologías, entonces eso había que tenerlo en cuenta. Se hizo una impresión 3D de las diferentes morfologías que ayudara a probar el diseño del catéter, y hace un poco en el departamento adquirimos este simulador endovascular que nos permite además probar la forma del catéter en modelos de estos árboles de estos niños, de esta circulación de estos niños, y ver que funcionara. Esto coincidió entonces con el proyecto InCardio, investigación e innovación en cardiopatías ductus dependientes, como dice la doble N y la doble D del financiado por MinCiencias y con la Cardioinfantil y la universidad como entidades ejecutoras. Eso pues coincidió también con la obtención de la patente nacional de invención del dispositivo, en el cual estamos la fundación, el doctor García, la Universidad de los Andes y Juliana Sánchez, que fue la estudiante de maestría en ese momento que nos ayudó a diseñar el catéter y a probar las formas y hacer todo el proceso de propiedad intelectual. Este proyecto InCardio también nos permitió crear, comprar con la financiación de Colciencias para hacer estos modelos fisiológicos y anatómicos, y la creación del primer centro de impresión en un hospital en Colombia, el cual está montado ahorita en la Cardioinfantil. Hemos registrado de 17 procedimientos, todos los procedimientos han sido exitosos, no ha habido ninguna mortalidad en los 19 niños en los que se ha usado el catéter. Fíjense la edad promedio, fíjense la dificultad técnica, ¿no? Un peso de 3 kilos en estos niños de 2 semanas de nacido en promedio, y a algunos niños ¿no? El rango es entre un día y casi 2 meses de nacido. Y de nuevo la dificultad que se ve en las gráficas de la derecha, ¿no? La tortuosidad en las formas de esos ductos en los diferentes niños. Entonces, pues ahí vamos en eso. Pues eso, de nuevo, este era el avance para contarles que ya nos acercamos a los 20 niños en los cuales este catéter ha sido usado exitosamente con todos los criterios regulatorios y de aprobación y de control del Comité de Ética de la Fundación Cardioinfantil y del INVIMA. Entonces le doy la palabra a Camila Castro para que nos cuente lo que sigue. Vamos a contarles 2 cosas más sobre el catéter. Es cómo es el mercado, el estudio que hemos hecho del mercado para este catéter, y también entonces lo que hemos avanzado en la fabricación y la industrialización de este catéter. Adelante, Camila, por favor. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues entonces, pensando, como les mencionaba Juan Carlos, en que queríamos dar un paso más adelante en entender cómo hacemos para que realmente esta tecnología esté disponible para que estos niños puedan recibir esta alternativa por las ventajas que les mencionamos. Entonces, hemos tratado de hacer, como de avanzar en varios frentes simultáneamente.
Uno es, estamos haciendo un análisis de mercado y en este encontramos pues este estudio, adelante Juan Carlos, por favor. En este estudio en donde se ve que hay el mercado de la cardiología intervencionista a nivel global, es decir, pues en todo el mundo, es un mercado que va creciendo, asociado por supuesto a las tendencias de que la cardiología menos invasiva ofrece mejores alternativas, y si tenemos el personal de salud que lo entrenado para realizarla, probablemente se va a posicionar por encima de la cirugía cardíaca en muchas patologías. Entonces, en este estudio es interesante que se puede ver también las diferencias como en el mercado asociadas a cada uno de los dispositivos. Adelante, yo no me voy a tener en las cifras particulares. Solamente de este quiero destacar, en amarillo están los catéteres cardíacos y en rojo están los catéteres guías coronarios, que son los que se utilizan actualmente en modalidad off-label para desarrollar este procedimiento en los recién nacidos. Adelante. Como les mencionaba, entonces hay unas dinámicas interesantes como que el mundo está moviéndose hacia disponibles y se está, bueno, antes de la pandemia por lo menos, se veía una tendencia en los países en desarrollo en concentrarse un poco más en poner presupuesto disponible para la salud. Adelante. Este es pues simplemente para mostrar compañías desarrollo de tecnologías de catéteres específicamente, sino en las diferentes tecnologías asociadas a estos procedimientos. Y ahí están, como ustedes pueden ver, pues los sospechosos de siempre, estas grandes empresas que son las dueñas de una buena parte de la participación del mercado. Y esto explica un poco por qué de esta naturaleza para digamos, para una finalidad tan puntual como hacer el procedimiento en recién nacidos, puede no ser tan interesante en términos de mercado para una empresa del tamaño de estas, como por ejemplo Medtronic. Adelante. Estas son las cifras específicamente asociadas a los diferentes catéteres. Acá puedes pasar, por favor, rápidamente, Juan, porque para no detenerlos mucho tiempo. Simplemente ahí pueden ver que, aunque un poco más estable los números de catéteres guías, están los competidores de siempre, también en el mercado de catéteres coronarios, que crece más rápidamente que el de catéteres usuales. Adelante. Y estas cifras son interesantes también en las diferentes regiones en el mundo, y en particular en Latinoamérica. Si ustedes ven ese verdecito claro, pues hay un potencial que crece, pero por supuesto no se ve tan grande como ocurre en los otros países. Para que sepan, ahí en Latinoamérica están contando específicamente las cifras de México y Brasil. Pero entonces, como país tenemos un potencial importante en el desarrollo de estas tecnologías. Dale. Dale. Este es el tamaño del mercado en Latinoamérica, y como nuevamente las tendencias que son y las oportunidades que se ven a nivel global son parecidas a las que se ven a nivel regional en Latinoamérica, con posibilidades importantes de uniones y de colaboraciones entre diferentes jugadores, que creemos pues es relevante para lo que estamos haciendo en este momento. Y bueno, y por supuesto pues que eso también se vuelve más evidente con lo que ha pasado con la pandemia y con las tecnologías en salud en la pandemia. Este es mirando las cifras en el mercado colombiano. Esto es el número de cateterismos pediátricos que se hacen en promedio en la cardioinfantil al año. Estas son cifras de facturación. Tenemos aproximadamente 600 procedimientos por año. Y en intervenciones coronarias percutáneas, que estos son cifras para adultos, y la ventaja de poder tener este número
está asociado a los estudios que hizo el IETS y el Ministerio de Salud con los stents, cuando estaban tratando de ver si se deben regular las tecnologías médicas igual que cómo se regulan los medicamentos. Hay un número cercano a 20.000 procedimientos al año. Luego, como ustedes se dan cuenta, pues hay varios órdenes de magnitud de diferencia entre procedimientos en adultos y procedimientos en niños, pero no por eso deberíamos desestimar la relevancia de tener las tecnologías diseñadas específicamente para los procedimientos en niños y en recién nacidos. Dale. El problema difícil de encontrar estas cifras en Colombia es que los procedimientos, no hay como un procedimiento específico asociado a la atención de estos niños para esta cosa tan particular. Entonces nos toca como empezar a tratar de hilar un poco más fino entre las cifras que tiene disponible el Ministerio de Salud. Estos son solo un ejemplo de las cifras que tiene el Ministerio de Salud en el Q de datos de RIPS, y ahí escogimos, el primer problema con el que uno se encuentra es que están clasificadas por diagnósticos, y estas cardiopatías con frecuencia pues son difíciles y no hay un solo diagnóstico relacionado. Sin embargo, pues hay algo de información importante en cuanto al número de personas que se atienden, y tenemos la clasificación, esta la agrupamos con los grupos de edades del DANE, pero está la información detallada de las diferentes edades de los pacientes y los costos de los procedimientos asociados. Como ustedes pueden ver acá, estos costos están reflejando tanto lo que pasa a nivel quirúrgico como los procedimientos menos invasivos. Y ahora entonces le doy la palabra a Diana para que nos cuente un poco sobre en qué hemos avanzado en la fabricación. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Entonces, lo que sucede es que en todo este proceso después del desarrollo, pues nosotros, como queremos llevar el catéter a la población como tal, hemos tenido que aprender cómo se fabrican estos catéteres desde cero, porque tenemos la idea de qué forma necesitamos, pero pues ya al momento de uno hacer un proceso con el INVIMA y empezar a pensar en cómo podemos fabricar como tal los dispositivos, necesitamos entender a fondo cómo se están haciendo hoy en día aquellos que ya están a nivel comercial. Entonces, brevemente, estos catéteres se construyen a partir de un mandril, que es una tubería rígida. Tienen básicamente 2 capas de polímeros y una capa en el medio, que es un tejido metálico, usualmente hecho con acero inoxidable. Y el proceso tiene que hacerse a mano, dadas las dimensiones tan pequeñas de estos catéteres. Estamos hablando que los catéteres para los recién nacidos miden aproximadamente entre 1.5 y 1.7 milímetros de diámetro. Son realmente dispositivos muy pequeños. Entonces tienen una capa interna, sobre esa capa interna se conforma el tejido con una máquina especial, sobre el tejido se avanza una segunda capa de material, que es de otro polímero diferente a nivel externo. Posteriormente se aplica temperatura para poder unir ambos polímeros. Esto se protege antes con una tercera tubería que luego se retira, simplemente es para proteger la integridad de los materiales como tal, y así se fabrican catéteres guías rectos, que recordemos que el catéter ductal es un catéter guía. Hay diferentes alternativas de materiales que se manejan, y pues hay especialmente el teflón es el que se utiliza para las capas internas, y materiales como el nylon o el PEVA son los que se utilizan para las capas externas. Las dimensiones de los tejidos metálicos son también muy pequeñas, y pues eso hace que sea un reto bastante grande a nivel de fabricación. Siguiente, Juan. Entonces, nosotros, ¿qué hemos evaluado? Entonces, hay varias ideas, ¿no? En Colombia no existe ninguna fábrica que cree estos dispositivos, estos catéteres coronarios como tal, y mucho menos en las dimensiones que necesitamos. De hecho, en Latinoamérica también hemos encontrado que únicamente en Brasil se fabrican algunos catéteres, pero no son catéteres coronarios tampoco. Entonces, cuando nosotros pensamos en, bueno, ¿cómo hacemos que nuestro dispositivo pueda salir al mercado? Evaluamos 2 alternativas. Una es mandar a maquilar los catéteres, es decir, mandarlos a hacer por completo. Esto tocaría hacerlo en países que ya cuentan con una industria de fabricación de catéteres, que son Estados Unidos y algunos países en Europa. O si en Colombia, pues evaluamos la alternativa de crear pues una fábrica de catéteres para fabricar no solo el catéter guía ductal, que es pues del que les estamos hablando hoy, sino que, como mostró Camila en las cifras, apoyamos ese mercado pediátrico que es tan pequeño y que pues puede resultar poco interesante a nivel económico,
con la fabricación de catéteres para adultos, catéteres coronarios, que recordemos que son, al menos en Colombia, 20.000 unidades al año. Entonces, en estas alternativas, ¿cierto?, de si maquilar o fabricar aquí, parte importante de la pregunta es, esa malla tejida que tiene el catéter, ¿la mandamos a traer también del extranjero, ya tejida y la usamos, o nosotros también aprendemos a tejer y creamos las máquinas que nos puedan tejer las mallas sobre los catéteres aquí en Colombia? Entonces, estos avances en la fabricación los estamos haciendo en alianza con una empresa que se llama Ortomac, que actualmente tiene mucha experiencia en lo que es la fabricación y la distribución de dispositivos ortopédicos en general, pero pues que dado el conocimiento que ellos tienen a nivel de mercado y de regulación, pues representa un aliado muy importante para facilitar el proceso de poder nosotros crear la primera fábrica de catéteres en Colombia y la única pues también que fabrica catéteres cardiovasculares para toda Latinoamérica. Siguiente, ¿sí? Entonces, dentro de esas alternativas, nosotros hemos evaluado si maquilamos por completo el catéter, ¿cierto? Si maquilamos ciertas partes. Que todo eso es opción al momento de ver cuál es, ¿cierto? Para pues lograr llevar nuestro catéter a los niños, que es la finalidad última por la cual hemos desarrollado todo este proceso. Entonces, si nosotros evaluamos el proceso dentro de dos ejes de facilidad y de versatilidad, es decir, qué tanto poder tenemos nosotros luego para cambiar ciertas propiedades del catéter y, no sé, por ejemplo, probar, crear más diseños o no, entonces podemos ver que la alternativa que menos facilidad representa y menos versatilidad representa es mandar a traer todas las materias primas nosotros aquí a Colombia, ensamblarlas todas a mano, es decir, montar el ensamble aquí y posteriormente hacer un cambio de forma en estos catéteres que apenas uno los fabrica quedan rectos para darle la curva que patentamos y en general pues para dar otras curvas que pueden tener estos catéteres. Mientras que la alternativa más fácil, más directa y que más versatilidad nos da es, por ejemplo, mandar a maquilar ya los catéteres rectos, es decir, en empresas en el extranjero que ya lo hagan, y simplemente hacer el cambio de forma aquí en Colombia, que es el proceso en el que nos hemos basado para poder, pues en este momento ya haber intervenido a los 19 niños de los que el profesor Briceño les hablaba al principio. Las otras dos alternativas que hemos evaluado es pues mandar a maquilar de una vez ya el catéter con toda la curva. Esto pues no da ninguna versatilidad porque los catéteres vendrían ya totalmente conformados, pero sin duda alguna es la alternativa más directa y más fácil. Mientras que una que sí da versatilidad, pero no es tan fácil, es nosotros mismos aquí en Colombia no solo mandar a importar los materiales, sino comprar los equipos, extruir los polímeros que necesitamos con las dimensiones que necesitamos aquí, posteriormente ensamblarlos a mano aquí y finalmente cambiarlos de forma. Digamos que es la que más trabajo requeriría. Entonces, siguiente, por favor, Juan. Nosotros en cada uno de estos procesos hemos tenido que averiguar proveedores, características de los materiales, los costos tentativos pues, de poner todas estas máquinas o materias primas aquí en Colombia y la capacidad que tenemos aquí y con el aliado Ortomac de realmente llegar a materializar pues, digamos, la idea de la fabricación de estos catéteres a nivel nacional. Siguiente. Entonces, lo que hemos adelantado pues es esta tabla en la que evaluamos cada una de estas alternativas que les mostramos en el cuadro anterior, qué equipos necesitamos, ¿cierto? Qué materiales necesitamos para cada una de las alternativas, qué ventajas representa para nosotros como equipo, tanto en investigación como a nivel económico, y pues qué desventajas representa. Esto nos ha dado, ya hemos adelantado y tenemos algunos números ya completos de algunas de las alternativas y pues nosotros aún estamos en proceso. Y digamos, el código, la barrita de colores que ustedes ven en la franja, en la fila del medio, representa cuál es la que, en este análisis inicial que hemos realizado, cuál es la que representa un costo más provechoso pues a nivel de ya pensar en la venta de los catéteres. ¿Para qué? Pues para que haya acogida en un mercado. Como pueden ver, realmente es un proceso que toma tiempo y que tiene muchos detalles que hay que analizar. ¿Para qué? Para que al momento de decidir y hacer una inversión cierto de dinero o buscar los recursos para pues montar el proceso de fabricación que sea que decidamos, sepamos que estamos eligiendo la alternativa pues más apropiada para nuestro modelo. Siguiente. Y bueno, ese es como en general, digamos, el resumen del proyecto, tanto desde
cuál es la problemática que estamos abordando, cómo ha sido el proceso de todo el diseño, el desarrollo. También, digamos que toda esta parte final que vieron desde la mitad de la charla, lo que es el análisis de mercado y el análisis de fabricación, está muy ligado a que en investigación hay un salto muy grande entre lo que hacemos a nivel de laboratorio, lo que hacemos a nivel académico, y realmente llevar estos dispositivos médicos al público, que es pues la finalidad última por la cual nosotros hacemos pues todo lo que hacemos. Entonces, cuando uno se enfrenta en esas barreras, por ejemplo, regulatorias, ¿cierto? Como el INVIMA, y de mercado, porque a veces las barreras están en el mercado, en que no es muy atractivo el producto porque los números son pequeños, pues nos damos cuenta que como investigadores necesitamos empezar también a aliarnos con la parte de empresas, con la parte de industria, para poder crear soluciones que pues sean como decíamos, costo efectivas. Juan, ¿puedes volver a poner la última, por favor? Que sean costo efectivas y que permitan realmente eventualmente montar modelos que permitan hacer que pues, los desarrollos que hagamos le lleguen al público. En este caso, pues estamos hablando de niños, pero si lo vemos ya a mayor escala, esta idea que estamos trabajando en alianza con Ortomac de desarrollar una fábrica, permitiría también, uno, pues potenciar la industria nacional de dispositivos médicos, ¿cierto? Es algo que no existe aquí y que la pandemia ha dejado en evidencia la urgente necesidad de empezar a fabricar las cosas aquí. Dos, obviamente esto pues promovería de manera muy importante todo lo que es cuestión de empleos, pero también tres, pues empezaría a visibilizar más el potencial que tenemos en Colombia para entrar en la industria de dispositivos médicos como tal. Entonces, todo este proyecto pues ha sido desarrollado en conjunto entre la Universidad de los Andes, la Fundación Cardioinfantil, en el marco del proyecto InCardio. El equipo actual está conformado por el doctor Alberto García, que lamentablemente no nos pudo acompañar en este momento, el doctor Juan Carlos Briceño, Miguel Prieto, quien es un experto en fabricación y en polímeros y nos ha ayudado mucho en la parte final, Camila Castro, quien ya les habló, Diana Herrera, quien les habla, y contamos con la colaboración de la doctora Catalina Vargas y de la ingeniera Juliana Sánchez en etapas previas del proyecto. Eso sería todo y pues quedamos atentos a las preguntas que tengan. ¿Quién va Ana o Cam? ¿Quién va a manejar las preguntas? Yo acá tengo ya el chat disponible. Si alguien quiere hacernos alguna pregunta por el chat o por el espacio de preguntas disponible en la herramienta. Hasta ahora no recibimos. Podríamos abrir el micrófono también y si alguien quiere preguntar. Tengo entendido que por micrófono tal vez no se podría, porque creo que tendrían que tener. No, no se puede, tendríamos que ascender a las personas a panelistas. Ok. En este momento tenemos disponible el chat. Bueno, vale. De hecho, ya tenemos una. Dice, las 19 inversiones se han realizado todas en la Fundación, perdón, las 19 intervenciones se han realizado todas en la Fundación Cardioinfantil. Sí, Juan Sebastián pregunta, ¿no? Sí, todas en la cardioinfantil, todas las ha hecho el doctor García, que es una parte, digamos, es lo que haces en la primera fase del ensayo clínico. El mismo doctor, para no hacer variaciones ahí, en la misma institución. La siguiente fase debería ser multicéntrica, ¿no? Diferentes hospitales y diferentes especialistas. Es una buena pregunta. ¿Cuánto cuesta la totalidad de un procedimiento? Si quieres, ahí, Juan, sí. te ayudo a responder. David, la respuesta varía mucho porque depende de la cantidad de recursos que se utilicen en los procedimientos. Entonces, voy a responder junto a la pregunta que pones, que haces abajo, que es cuánto de este costo lo representa el catéter. Realmente el catéter es un costo casi que despreciable a nivel del costo total del procedimiento, porque el catéter, como les mostramos en alguna diapositiva, estos catéteres cuestan alrededor de 400.000 pesos, mientras que
el tiempo de sala, ¿cierto? El tiempo de radiación, porque a estos niños se les hacen angiografías a lo largo del procedimiento, el costo de la anestesia, el costo del tiempo pues, de todos los profesionales de la salud que están involucrados en el procedimiento, realmente es lo que tiene mayor impacto en el costo total como tal. Y te digo que varía mucho porque, por ejemplo, el tiempo que toma hacer el procedimiento va a ser probablemente la variable que más impacta el costo total. Hay niños en los que el procedimiento se demora como 80 minutos y hay niños en los que se demora 350 minutos. Esto depende de qué tanto se complique el niño y, digamos, especialmente qué tanto se complica el niño depende de qué tan compleja es la cardiopatía que tiene. Y a pesar de que todas estas cardiopatías congénitas ductus dependientes son complejas, hay niños que sí están en condiciones muchísimo más críticas que otros y pues todos son intervenidos a través del proceso de angioplastia con stent en ductos. Y Diana, para complementar ahí también, parte del costo para el sistema está asociado como a la negociación que hay entre cada IPS y la EPS que cubre o que administra pues a ese paciente. Entonces, de lo que hemos podido investigar hasta ahora también, hay en algunos casos que este procedimiento es pagado por evento y en otros casos es asociado como a una negociación por paquete que tiene entre la EPS y la IPS. Entonces también cambia un poco el costo de acuerdo a esta negociación. Teniendo en cuenta los buenos resultados, ¿cómo se ha estimado abarcar las siguientes fases clínicas? ¿Por qué no les cuentan, Diana y Camila, los avances que se han hecho y la preparación de Alístate para el mercado y los contactos que estamos haciendo, por favor? Bueno, perfecto, sí. Entonces, Juan Sebastián, nosotros dentro de todo este proceso de cómo lograr llevar la tecnología al mercado, hemos visto la importancia de que, uno, la tecnología sea también validada con otros usuarios, es decir, con otros hemodinamistas pediatras como el doctor García, y que trabajen pues en diferentes instituciones, ¿cierto? Porque pues esto permite dar una visión global de cómo perciben ellos la utilidad también de la tecnología, de si les interesa o no utilizarla. Y en este momento ya hemos hecho la validación del dispositivo con otros 3 hemodinamistas. De hecho, hoy justo vamos a tener la validación con otro hemodinamista. Y afortunadamente todos han expresado el interés, o sea, tanto la importancia del catéter como el interés en utilizarlo, en aprenderlo a utilizar y pues, eventualmente también usarlo en la práctica clínica en sus pacientes. Hemos hablado con especialistas que trabajan en otras ciudades, por ejemplo en Manizales, en Medellín, el de hoy trabaja ya en lo que es Cali, y esto pues permitiría también utilizarlo en otros contextos. Entonces, digamos que así es como lo pensamos hacer, con especialistas que quieran usarlo y que estén en otras instituciones. Catero, Medellín y Cali. Y es, digamos que en este momento, que es tal vez lo que le preocupa a uno, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento y cuáles son las posibilidades de tratamiento para estos niños actualmente? Como el catéter no está disponible en todos los hospitales, el procedimiento de poner stents en el ductus en este momento es muy complicado, técnicamente es muy complicado y muy pocos hemodinamistas en Colombia lo pueden hacer. Entonces lo que estamos pensando es que con este catéter, Juan Sebastián, con este catéter, muchos más hemodinamistas en Colombia puedan poner stents en el ductus de estos niños y por tanto salvar muchas más vidas y tratar muchos más niños. Y yo quería complementar ahí que parte como de la gracia de tratar de pensar las diferentes aristas del proyecto y simultáneamente con esta validación comercial, pues nos hemos imaginado también que se pueda hacer un entrenamiento aprovechando que tenemos el simulador endovascular comprado y disponible, entonces se puede tener como una fase previa de entrenamiento con los hemodinamistas que estén dispuestos a utilizarlo y luego sí podríamos avanzar a la etapa en pacientes. Pregunta Julio Nicolás Reyes, ¿cuánto tiempo consideran que falta para decidir la mejor opción en la fabricación y distribución en masa de los dispositivos?
Bueno, entonces eso, de hecho, eso también es algo en lo que hemos estado trabajando. Como les comentábamos, en particular para los catéteres guía, la malla tejida es quizás lo más crítico, ¿sí? No sé, lo más como complicado de hacer. En este momento, yo creo que ya en 1 o 2 semanas vamos a tener, y esto es gracias a Miguel Prieto, el experto en fabricación y en polímeros, vamos a tener como tal ya el costeo de esta máquina, fabricarla aquí pues, en Colombia y bueno, y con piezas mandadas a traer. Y eso nos va a permitir tener, pues, yo creo que ya una respuesta mucho más certera sobre la mejor alternativa. Además, sí es muy positiva la versatilidad pues, que da tener esa alternativa en Colombia. Entonces, pues yo sí creo, no sé si es un poco optimista, yo creo que dentro de 2 semanas, un mes, por mucho, ya tendremos clara cuál es la mejor alternativa. ¿Estos niños tienen después una vida normal? Sí, David, buena pregunta. Digamos que en ese sentido la cardiología pediátrica y la cirugía cardiovascular pediátrica es muy agradecida, como es un problema básicamente de conductos, de conducción de la sangre. Si los defectos se reparan a tiempo y no hay daños permanentes, pues estos niños pueden tener una vida normal de en adelante, que uno lo ve. Obviamente hay unas morbilidades, ¿no? Y una tasa de mortalidad asociada con el procedimiento, porque es en el primer mes de vida. Pero creo que, digamos, si uno lo mira fríamente, dice, bueno, pues está ¿no? Sobrevivir a este procedimiento paliativo, ya sea por el catéter, poniendo los stents, o por la fístula quirúrgica. La meta aquí es llegar a los 6 meses de vida, estabilizar al niño y llegar a los 6 meses de vida, donde se le pueda hacer la cirugía correctiva del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, sí, de pronto Camila y Diana tienen más a mano la mortalidad asociada al procedimiento, pero no, la verdad, la mayoría de los niños van a poder hacer una vida normal y recuperarse y recuperar su crecimiento también. Sí, Juan, de hecho la mortalidad asociada al procedimiento en los casos que nosotros hicimos ahorita un estudio desde septiembre de 2017 hasta junio de 2020, la mortalidad asociada a la angioplastia con stent en ductus es de 0. De hecho, el único paciente que falleció se desestabilizó sin estarlo todavía interviniendo como tal, y de nuevo es porque son niños en una condición muy crítica. Y la respuesta también creo que a la pregunta de David es que, claro, ellos igual lo que tienen es ciertos controles periódicos, porque como las cirugías correctivas que se hacen, ¿cierto? El procedimiento de la angioplastia con stent es paliativo para los primeros meses de vida, pero posteriormente pues los niños siguen creciendo y los conductos que se crean tienen tamaños pues estables, ¿no? Entonces esto también afecta a veces las presiones a nivel de presiones, sobre todo pulmonares, puede tener ciertas consecuencias, pero en general sí lo que es la esperanza de vida para estos niños ha mejorado de una forma drástica en los últimos años. De hecho, el doctor García decía, es que antes estos niños prácticamente pues no se les podía hacer mucho, y ahora es increíble porque la primera niña que él atendió creo que ya tiene como más de 15 años, un poco como unos 18 años, y él se acuerda, la primera niña en la que él puso un stent. Todavía habla con ella, ya le agradece, entonces sí pueden tener una vida ya muchísimo más normal. Tiene consecuencias, claro, sobre todo por las presiones que genera este desbalance en flujos. Sí, tal vez yo agregaría un poco y David le va a gustar esta respuesta. Tal vez a la mayoría el nombre de Miguel Prieto como la persona que nos está ayudando con polímeros no dice mucho, pero Miguel Prieto fue el asesor de tesis de pregrado de David Vigio y mío hace, no sé, no quiero ponerle, pero por ahí hace 35 años que Miguel fue nuestro asesor de tesis y quien nos inició en la biomédica. Yo hablaba con Miguel Prieto, él es un experto en polímeros y en procesamiento de polímeros. Yo hablaba con él cada año o 2 años. Él vive en Suiza y yo no recuerdo, Diana y Cami, hace como tal vez 3 meses me contactó y me dijo, Juan Carlos, ya me pensioné y ahora sí me quiero dedicar del todo a ayudarles con estas cosas. Y era justo cuando estábamos rompiendo la cabeza en cómo fabricar el catéter. Así que eso se llama serendipity también, creo, pero ha sido una coincidencia, por eso me uno
al optimismo de Diana que en los próximos meses vamos a poder fabricar el catéter ya acá en Colombia. ¿Cuál es el seguimiento postoperatorio que se hace a los niños? Ahí quisiera hacer una salvedad, Juan Sebastián, no sé si te refieres al seguimiento después de la intervención. Recordemos que la angioplastia con stent como tal no es una operación, sino un procedimiento. Entonces sí, ya. Bueno, estos niños salen del procedimiento a UCI. ¿Por qué? Porque pues hay que evaluarlos porque de nuevo son niños en una condición muy crítica. Estos niños normalmente no oxigenan muy bien su cuerpo, entonces están ciertos días en UCI. Los periodos que duran después de angioplastia con stent, yo tengo las cifras, es aproximadamente 1 o 2 semanas. Después ya salen a su casa y normalmente son niños que luego tienen controles ecocardiográficos que permiten ver qué tal están los flujos, si hay, digamos, a veces no se quedan a veces pasa eso. Los controles ecocardiográficos permiten ver si hay alguna complicación después del procedimiento, pero en general es unos días en UCI y luego ya es ecocardiografías hasta que se decide que ya están con el peso suficiente y la estabilidad a nivel hemodinámico suficiente para que se les haga la cirugía correctiva. ¿Qué catéteres están usando para realizar los procedimientos actualmente? Juliana, entonces los que se utilizan hoy en día son catéteres para adultos. Entonces, por eso es que pues, se habla de que se están utilizando en una modalidad off-label, es decir, son catéteres que están diseñados y creados para hacer intervenciones de poner stents en las coronarias de adultos, que es una de las principales causas de muerte en el mundo, y simplemente lo que se está haciendo hoy en día es que los hemodinamistas ven en las ecografías más o menos cómo es la forma de los ductos de cada uno de estos niños. Imagínate, lo ven, no sé, así en 2D, ¿sí? O en representaciones como muy difíciles realmente de analizar, y dicen, bueno, yo creo que para este ductus el catéter que mejor me serviría es, no sé, un Judkins Wright de 3.5, porque en esa gama de catéteres para adultos sí hay una variedad súper grande, porque es un mercado muy, muy, muy atractivo. Entonces, estiman cuál creen que es el mejor, cogen el más chiquito, que esto se mide en French, entonces utilizan los de 4 o 5 French, y los utilizan en los niños. Entonces, nuestro catéter es el único diseñado para estos niños en particular, es decir, pensando en las formas que tienen los ductus en niños con cardiopatías congénitas ductus dependientes. Y veo tu otra pregunta, pues no sé si eres la misma Juliana, el catéter se retira a los 6 meses cuando se puede hacer la cirugía correctiva. Entonces, el catéter que se usa no se les deja por dentro. A estos niños, este es un procedimiento que se hace en, no sé, 1 o 2 horas, una mañana. El catéter se utiliza para entrar, ¿cierto? A través de la arteria femoral, poner el stent, lograr entrar al ductus, poner el stent, dejarlo abierto y el catéter se retira. Lo único que se deja dentro es el stent, que el stent es una mallita metálica que se infla y queda ahí como empujando a las paredes del ductus para que no se cierre. Ese stent no se retira, ese stent ya se queda ahí y pues posteriormente el ductus naturalmente se cierra o va a quedar muy, muy, muy chiquitico y no se retira es porque como pues también hay un proceso de respuesta del cuerpo, ¿cierto? El stent va a normalmente pues a acoplarse al tejido, entonces haría mucho daño uno quitar un stent como tal. A veces lo que se hace de hecho es, no sé, inflar más el stent, se le pasa otra vez un catéter balón, que son como un globito que tú inflas para que empuje y ahora más, y se abre más el stent, pero el stent no se retira. Y el catéter solo se usa en el procedimiento. Pregunta Cristian Cifuentes. ¿El INVIMA tiene normas que regulen la fabricación de estos dispositivos o se debe buscar una regulación internacional y buscar en el país solo el permiso de comercialización? Y les dejo una postdata. Felicitaciones por atreverse a fabricar dispositivos en el país. Gracias, Cristian, por la pregunta y por la felicitación. Sí, la respuesta es sí, el INVIMA, o sea, igual, tanto para adultos como para neonatos, pues hay que hacer todos los procedimientos de aprobación del protocolo del ensayo clínico, tanto ante el Comité de Ética del hospital, para ir al INVIMA por un registro sanitario provisional solo por el número de pacientes que se vayan a hacer, y si ese ensayo sale bien, pues se somete para el registro sanitario definitivo, ¿no? Después del ensayo en más pacientes. Entonces ahí vamos.
Yo creo que la pregunta de Cristian también es buena porque es algo que no mencionamos, pero al hablar con las empresas para la posible industrialización y comercialización, nos dicen que el mercado tiene que ser Latinoamérica porque, para estos catéteres, porque el mercado colombiano, digamos, aún para catéteres para adultos, ¿cierto? Para angioplastia coronaria y para stents coronarios, pues no es suficientemente grande para el, ¿no? para para el plan de negocios de los dispositivos. Entonces, eso es lo que pasa. Y yo creo que agregaría, Juan, a tu respuesta brevemente que sí, nosotros nos regimos por las normas ISO que están creadas pues para todos los catéteres que sean intravasculares de un solo uso y que tengan contacto con la sangre de menos de 24 horas. Entonces, digamos que ahí no importa si son para niños o para adultos, las normas son internacionales y con base en ellas fue que hicimos pues todos los procesos de pruebas de seguridad y evaluación, inicialmente para la modificación que estamos haciendo para darle la curva al catéter, con los cuales hemos hecho los 19 procedimientos de los que les hemos hablado el día de hoy. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha atravesado el proyecto y cómo superaron esta dificultad? Es una buena pregunta, Juan Sebastián. Es que, digamos que, y un poco lo decía Cristian, ¿no? Lo de atreverse a fabricar. Entonces, digamos que si tú quieres que este dispositivo llegue a salvarle y ayudarle a mejorar la salud a los pacientes, vas a tener que hacer estos ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos son en niños que están muy malitos, ¿no? Recién nacidos muy malitos, entonces puede que se mueran, puede que no, y puede que no tenga que ver con el dispositivo. Entonces, ese me parece que es el momento más difícil y es lo difícil de estos dispositivos, ¿no? Que uno como ingeniero biomédico, pues se imagina que desarrolle un dispositivo y que ojalá salve vidas y ojalá que nada salga mal, pero los dispositivos en general y los tratamientos son para personas que están enfermas y algunas muy enfermas, entonces puede que algunos de ellos se mueran en el camino. La mayoría probablemente no van a tener que ver con el dispositivo, pero se van a morir y eso es muy difícil. Por fortuna, creo que digamos que en eso también como ingenieros biomédicos estamos un poco no blindados, pero sí como ¿no? Como espectadores de lo que haga, pero los procedimientos con los primeros catéteres son muy estresantes, ¿cierto? Muy angustiantes pensar eso, que algo salga mal con un dispositivo que uno desarrolló. Eso es este es como el lado difícil, pero por el otro lado, cuando salen bien, pensar que como ingenieros biomédicos estamos ayudando a que estos niños vivan y vivan mejor, es una satisfacción y es como, ¿no? Dice uno, vale la pena los riesgos que estamos corriendo si logramos hacer el bien. Quisiera Bueno, complementar también la respuesta. Sigue, Cam. Perdóname, sí, yo quisiera complementar porque también una parte como que pues por lo menos desde mi punto de vista como investigadores, creo ha sido difícil, es como que uno se imagina que una vez ya tiene la tecnología, pues una empresa grande va a llegar a comprarlo y listo, ¿cierto? O lo va a poder licenciar y como que se quita encima el tener que pensar más allá y resulta que no, en este caso no es tan obvio. Entonces, si bien dentro del proyecto logramos tener conversaciones con las multinacionales y, digamos, a un nivel alto en estas empresas, y eso pues fue un logro para nosotros como investigadores y creo que con pocas tecnologías habíamos podido dar este paso. El resultado no era el que nos habíamos imaginado al principio y nos ha tocado pensar cómo a pesar de eso, seguir patinándole para sacarlo adelante. Y de ahí entonces el buscar alianzas y buscar otras alternativas y un poco pues como lo que seguramente también han visto con David y eso, como el modelo de negocio hace parte del diseño de la tecnología también. O sea, nos toca pensar no es simplemente el problema técnico de tenerla ahí ya lista, sino cómo vamos a hacer para venderla, cómo vamos a hacer para que los especialistas que potencialmente podrían usarla, la usen. Entonces nos ha tocado pensar mucho más allá de lo que habíamos pensado al principio.
Listo, ya no tenemos más preguntas, entonces agradecemos a Juan Carlos y a su equipo por esta presentación y por actualizarnos en cómo va el catéter. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo seminario bio el próximo lunes. Gracias, Ana. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias a todos, gracias por las preguntas.